El vuelo 2847 se suponía que sería la última oportunidad de Marcus Thompson para salvar la vida de su hija. $15,000. Cada centavo que tenía estaba doblado en su billetera junto a las facturas médicas que lo llevarían a la ruina. Cuando la mujer rubia de primera clase se desplomó a 11.200 metros de altura, Marcus no dudó en ayudarla. Era paramédico. Salvar vidas era lo que hacía. Lo que no sabía era que esta mujer guardaba un secreto que su esposa moribunda le había susurrado hacía 3 años en una habitación de hospital. Una promesa que conectaba sus dos mundos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. A veces, los desconocidos no son desconocidos en absoluto. Son solo piezas de un rompecabezas esperando a encajar. Y a veces, la persona a la que salvas ha estado intentando salvarte todo el tiempo. Marcus Thompson se ajustó la camisa azul planchada por tercera vez esa mañana, mirándose en la ventanilla del vuelo 2847 de American Airlines. A sus 45 años, aún creía que lucir profesional podía, de alguna manera, hacer posible lo imposible. El vuelo de Phoenix a JFK a las 6:30 de la mañana los llevaría a Nueva York a primera hora de la tarde, donde el mejor cirujano cardíaco pediátrico del país esperaba a su hija. A su lado, en el C-23B, Maya, de 8 años, abrazaba su desgastado osito de peluche, el último regalo de su madre antes de que el cáncer se la llevara 3 años atrás. El pelaje del oso se había desteñido a un marrón apagado, con los bordes deshilachados tras incontables noches de consuelo, pero Maya se negaba a dejar que nadie más lo sostuviera. Sus deditos acariciaban la oreja del oso, una costumbre que había desarrollado cada vez que sentía miedo. Abrió su billetera de nuevo, contando el mismo fajo de billetes que había contado en la puerta de embarque, luego en seguridad y de nuevo en la fila de embarque. $15,000. Los ahorros de toda su vida los había reunido con las horas extras, la venta de muebles y una segunda hipoteca sobre su pequeña casa en Phoenix. La cirugía que Maya necesitaba costaría $180,000, pero el equipo del Dr. Richardson en Nueva York representaba su última esperanza. El seguro cubriría quizás el 40% con suerte, dejando a Marcus frente a una montaña financiera insalvable. Cada billete en su billetera representaba un turno de 12 horas en la estación de bomberos. Los fines de semana los dedicaba a dar clases de RCP y las noches se quedaba dormido en la mesa de la cocina calculando gastos. «Papá, ¿viene mamá con nosotros?», preguntó Maya con voz baja, amortiguada por la tela desgastada del osito de peluche. Marcus se quedó paralizado, sintiendo de repente su anillo de bodas pesado en el dedo. Lo había girado al revés hacía 6 meses, con el anillo de oro apretado contra la palma de su mano como un secreto que no podía soltar, pero que tampoco soportaba mostrar. La simple pregunta lo golpeó como un golpe físico, como siempre ocurría cuando Maya preguntaba por Sara. En su mente de 8 años, la muerte seguía siendo un estado temporal, un viaje de negocios que podía terminar con un regreso inesperado. Marcus nunca había encontrado las palabras adecuadas para explicar la eternidad a alguien que aún creía en la magia. El avión zumbaba constantemente bajo ellos mientras alcanzaban la altitud de crucero de 11.200 metros sobre el desierto de Arizona. Marcus observó cómo el paisaje se encogía, rocas rojas y ciudades dispersas se convertían en maquetas de juguete bajo el sol de la mañana. Maya se había quedado dormida sobre su hombro, con el osito de peluche suelto en su agarre, respirando tranquila y apaciblemente. Por un momento, se permitió imaginar que todo saldría bien. Que los médicos de Nueva York tendrían respuestas que los de Phoenix no. Que el seguro cubriría milagrosamente más de lo esperado. Que, de alguna manera, la montaña de deudas no aplastaría lo que quedaba de su pequeña familia. Pero la esperanza se sentía peligrosa últimamente, como un lujo que no podía permitirse. A los 43 minutos de vuelo, se oyeron gritos desde la primera clase. Marcus levantó la vista y vio a los auxiliares de vuelo corriendo hacia la parte delantera del avión, con los rostros tensos por el pánico controlado.
Una mujer con un costoso traje de negocios color carbón se había desplomado en el pasillo, entre las filas 2 y 3. Su cabello rubio, perfectamente peinado, se extendía sobre la alfombra azul marino. Su reloj Cartier reflejaba la luz de la cabina mientras su muñeca giraba en un ángulo antinatural. Marcus podía ver cómo su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales mientras sus piernas temblaban con lo que parecía una convulsión. Los pasajeros de primera clase se habían recostado en sus asientos de cuero, algunos con sus teléfonos, pero ninguno se movía para ayudar. Marcus se puso de pie antes de darse cuenta. La memoria muscular de 12 años como paramédico lo superaba todo. Movió suavemente el cuerpo dormido de Mia contra la ventana y captó la mirada del empresario del 23º. «Cuídenla», dijo en voz baja, mientras avanzaba por el pasillo. Su camisa planchada y su cuidado arreglo personal de repente le parecieron absurdos al arrodillarse junto a la mujer inconsciente. Sus manos se movían con eficiencia experta. «No pienses, solo hazlo». Como con Sara. El mantra familiar de innumerables emergencias resonó en su mente mientras le tomaba el pulso, le despejaba las vías respiratorias y le colocaba la cabeza para evitar la aspiración. A su alrededor, los pasajeros susurraban preguntas urgentes. ¿Es médico? ¿Deberíamos aterrizar el avión? Marcus no respondió. Nunca lo hacía en emergencias. El pulso de la mujer era rápido pero fuerte, y su respiración se estabilizó a medida que Marcus ajustaba su posición. Sus párpados se agitaron, revelando unos penetrantes ojos azules que parecían absorberlo todo a pesar de su evidente desorientación. Probablemente rondaba los 40 años, con esa apariencia refinada que denotaba oficinas y reuniones internacionales. Su traje estaba perfectamente confeccionado, sus uñas impecables, sus joyas eran caras pero discretas. Todo en ella denotaba riqueza y poder. Sin embargo, tumbada en el suelo del avión, parecía tan vulnerable como cualquiera que Marcus hubiera tratado. Había algo en su expresión, no solo miedo a lo sucedido, sino una preocupación más profunda, como si cargara con cargas que iban mucho más allá de su condición física. «Gracias», susurró, con la voz entrecortada, pero educada, con el ligero acento de alguien que había pasado tiempo en escuelas de élite. Con el estrés que ha estado. Sus palabras se fueron apagando mientras cerraba los ojos de nuevo, no por inconsciencia, sino por lo que parecía vergüenza. Marcus había visto esto antes en personas exitosas que no estaban acostumbradas a mostrar debilidad, que basaban sus vidas en el control y encontraban las emergencias médicas particularmente humillantes. Mantuvo su actitud profesional, le tomó el pulso de nuevo y notó que su color estaba volviendo a la normalidad. La crisis inmediata había pasado, pero necesitaba una evaluación médica adecuada una vez que aterrizaran. Mientras los auxiliares de vuelo se encargaban del oxígeno y los protocolos de emergencia, Marcus vio algo que lo dejó paralizado. Una fina cicatriz quirúrgica recorría la muñeca izquierda de la mujer, apenas visible, pero inconfundible para alguien que había trazado una marca idéntica innumerables veces en el brazo de su esposa. Sara había tenido esa misma cicatriz durante su primera cirugía de cáncer, cuando le instalaron un puerto para quimioterapia. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Sara, recostada en la sala de recuperación, pálida y valiente, bromeaba sobre sus heridas de guerra mientras el miedo se reflejaba en sus ojos. Esta desconocida lucía la misma marca, la misma evidencia de una lucha que la mayoría de la gente nunca había enfrentado. Los ojos de la mujer se abrieron de nuevo, fijándose en Marcus con sorprendente claridad. Por un instante, ninguno de los dos habló. Había algo en su mirada que él no pudo identificar. Quizás reconocimiento, o la mirada de alguien que ve un fantasma. «Eres muy buena en esto», dijo en voz baja. Y Marcus se dio cuenta de que no se refería solo a la respuesta a emergencias. Su voz tenía un peso que sugería que sabía más sobre crisis médicas de lo que la mayoría debería. Antes de que él pudiera responder, ella volvió a caer en la inconsciencia, dejando a Marcus arrodillado a su lado con preguntas que no podía formular,
y con la sensación de que este encuentro era más que una casualidad. Desde 3 filas atrás, Maya observaba a su padre con ojos muy abiertos y preocupados. Se había despertado cuando empezó la conmoción y ahora estaba sentada, abrazando a su osito de peluche, contemplando la misma escena que se había repetido con diferentes variaciones a lo largo de su corta vida. Su padre ayudando a alguien con problemas médicos mientras ella esperaba y se preguntaba si esta vez sería diferente. El empresario a su lado la tranquilizó en voz baja, pero la atención de Mia seguía fija en Marcus. «¿Papá no desaparecerá como mamá?», preguntó con una voz tan baja que casi desapareció entre el ruido ambiental del avión. La tripulación trabajó eficientemente alrededor de Marcus mientras él retrocedía para dejarles tomar el control. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, estaba estable, consciente pero débil, aceptando oxígeno y respondiendo a las preguntas de los auxiliares de vuelo con respuestas breves y mesuradas. Marcus captó fragmentos. Victoria Sterling. Sí, tengo un problema cardíaco. No tenía familiares cercanos con quienes contactar. Su voz transmitía la eficiencia experta de alguien acostumbrado a manejar crisis, incluso cuando ella era la crisis. Mientras regresaba a su asiento, Marcus se encontró pensando en esa cicatriz, en cómo lo había mirado, en la extraña sensación de que sus caminos se habían cruzado antes de maneras que no recordaba. Maya lo abrazó en cuanto se sentó, rodeándolo con sus pequeños brazos por la cintura con desesperación. «¿Estará bien la señora?», preguntó, y Marcus oyó la verdadera pregunta en el fondo. «¿Vas a estar bien?». La besó en la cabeza, aspirando el familiar aroma de su champú de fresa mezclado con el persistente olor a antiséptico que parecía seguirlos a todas partes últimamente. «Estará bien», le aseguró, aunque ya no estaba completamente seguro de ninguno de ellos. La mujer, Victoria Sterling, había introducido una onda expansiva en su viaje cuidadosamente planeado, que él no podía evitar. Mientras el vuelo 2847 continuaba su viaje hacia Nueva York, Marcus se encontró mirando de reojo a primera clase, donde Victoria Sterling estaba sentada envuelta en una manta, rechazando las sugerencias de los auxiliares de vuelo de desviarse al aeropuerto más cercano. Ella parecía decidida a llegar a su destino igual que él, aunque por razones que él no podía comprender. Supongo. La coincidencia de su encuentro le pareció tan significativa que lo incomodó, como si el universo estuviera jugando a un juego cuyas reglas desconocía. Para cuando iniciaron su descenso hacia el aeropuerto JFK, Marcus se había convencido de que ayudar a Victoria Sterling era solo otra llamada de emergencia, otra desconocida cuyo camino se cruzó brevemente con el suyo antes de separarse para siempre. No tenía forma de saber que ella ya estaba planeando encontrarlo. Los estériles pasillos del Hospital Monte Sinaí le resultaban familiares en el peor sentido. Mientras Marcus y Maya se dirigían al ala de cardiología pediátrica 3 días después, habían pasado el tiempo intermedio en un hotel económico cerca del aeropuerto, comiendo comida de supermercado e intentando fingir que era una aventura en lugar de un último intento desesperado por salvar la vida de Maya. El examen preliminar del Dr. Richardson había sido exhaustivo pero inconcluso, requiriendo pruebas adicionales que agotaron sus plazos y pusieron nerviosos a Marcus. Maya había sido valiente durante todo el proceso, charlando sobre los altos edificios y los taxis amarillos mientras Marcus contaba cada dólar gastado en tarjetas de metro y aparcamiento del hospital. Marcus estaba discutiendo con un representante de seguros en la oficina de facturación cuando notó una figura familiar en el pasillo. Victoria Sterling estaba de pie cerca del ascensor, ya no con traje de negocios, sino con vaqueros oscuros y un suéter color crema que la hacía parecer más joven y accesible. Llevaba el pelo rubio recogido en una sencilla coleta y se comportaba con menos rigidez que la que había observado en el avión. Parecía estar esperando a alguien, mirando su reloj periódicamente mientras observaba el pasillo con la atención experta de alguien acostumbrado a desenvolverse en instituciones complejas. Cuando sus miradas se cruzaron, su expresión pasó de la sorpresa a algo que parecía casi alivio. «Señor Thompson», dijo, acercándose con el paso seguro de quien está acostumbrada a estar al mando.
Pensé que me lo encontraría por aquí. ¿Cómo está Maya? El hecho de que supiera el nombre de su hija debería haberle sorprendido, pero por alguna razón no. Victoria Sterling tenía el porte de alguien que se dedicaba a saber cosas, que recopilaba información como otros coleccionaban recuerdos. Marcus se sintió agradecido por su preocupación y receloso de su interés. No estaba seguro de si su presencia allí era casualidad o algo más deliberado. Había algo en sus ojos que sugería que había estado pensando en su encuentro en el avión tanto como él. «Le van a hacer más pruebas hoy», respondió Marcus con atención, estudiando el rostro de Victoria en busca de pistas sobre sus intenciones. «¿Qué la trae por aquí?» «Seguimiento del vuelo». La expresión de Victoria brilló con algo que podría haber sido culpa o arrepentimiento, y miró hacia el ala de pediatría antes de volver a mirarlo a los ojos. «Algo así», dijo, lo cual no era realmente una respuesta. Su vaguedad parecía intencionada, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Marcus había tratado con suficientes personas en crisis como para reconocer cuando alguien cargaba con un secreto demasiado pesado para compartir. Maya apareció por la esquina. Después de terminar su análisis de sangre matutino, llevaba una pequeña venda en el brazo y un brazalete de hospital en su diminuta muñeca. Vio a Victoria de inmediato y esbozó esa sonrisa espontánea que solo los niños podían esbozar en los hospitales. «Usted es la chica del avión», anunció con alegría, como si encontrarse con famosos fuera algo habitual en su vida. La actitud de Victoria se suavizó al arrodillarse a la altura de Mia, y su apariencia refinada dio paso a algo más genuino y vulnerable. «Hola, Mia, ¿cómo te sientes hoy?» La pregunta tenía más peso que una simple preocupación, como si la respuesta realmente le importara. «Estoy bien», respondió Maya con la resiliencia que la había ayudado a superar 3 años de citas y procedimientos médicos. «Papá dice, los médicos de aquí son muy inteligentes y van a arreglarme el corazón para que pueda correr más rápido». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente, y Marcus percibió un atisbo de dolor tan intenso que lo hizo apartar la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosamente controlada, pero llevaba un trasfondo de emoción que sugería que las palabras de Maya habían tocado algo profundo y personal. «Seguro que sí, cariño. Eres muy valiente». La conversación fue interrumpida por la aparición del Dr. Richardson, con expresión seria, pero no sombría, mientras se acercaba con los últimos resultados de las pruebas de Mia. Marcus sintió que se le encogía el estómago con la ansiedad habitual, como siempre le ocurría cuando los profesionales médicos querían hablar en lugar de simplemente informar. Victoria retrocedió respetuosamente, pero Marcus notó que no se había ido del todo, sino que se quedó cerca lo suficiente como para echar un vistazo mientras fingiendo estudiar las señales de dirección del hospital. Su interés parecía protector en lugar de invasivo, aunque Marcus no podía entender del todo por qué un extraño. «Hablan mucho sobre la situación médica de su hija. La buena noticia es que Maya es una excelente candidata para la cirugía», comenzó el Dr. Richardson, y Marcus sintió que sus rodillas se debilitaban con alivio. «La mala noticia es que necesitamos actuar con rapidez, idealmente en las próximas 2 semanas. Su condición ha progresado más de lo que pensábamos inicialmente». El plazo fue un duro golpe para Marcus. 2 semanas significaban costos acelerados, estadías prolongadas en hoteles y tiempo libre que no podía permitirse. El Dr. Richardson continuó hablando sobre procedimientos quirúrgicos y tiempos de recuperación. Pero Marcus se encontró calculando gastos mentalmente. Cada cifra sumaba un total que parecía imposible de alcanzar. Victoria Sterling apareció a su lado cuando el Dr. Richardson terminó su explicación y regresó a la unidad cardíaca. «Señor Thompson», dijo en voz baja, «¿podríamos hablar en privado un momento?» Su tono sugería que no era una petición casual, y Marcus se encontró asintiendo a pesar de su confusión por su continua presencia. Caminaron hacia una pequeña zona de descanso cerca de las ventanas del hospital. Maya estaba entre ellos, charlando sobre las palomas que veía en las cornisas del edificio. Victoria parecía estar ordenando sus pensamientos,
eligiendo sus palabras con la cautela de quien entendía que lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. «Quiero ser completamente honesta contigo», comenzó Victoria con voz firme, pero sus manos delataban nerviosismo mientras giraba su propio anillo de bodas, un detalle que Marcus no había notado antes. «Mi presencia aquí no es pura coincidencia. Después de lo que pasó en el avión, le pedí a mi asistente que averiguara más sobre la situación de Maya y la tuya». Marcus sintió un escalofrío de aprensión mezclado con ira. La idea de ser investigado, de que sus problemas privados fueran investigados como si fueran un negocio, le daban ganas de agarrar a Maya e irse inmediatamente. Pero la expresión de Victoria no era depredadora ni condescendiente. Era algo más cercano a la desesperación. «Antes de que te enfades», ella continuó leyendo rápidamente su reacción. «Déjame explicarte por qué. Hace 3 años, perdí a mi hijo, David, en un accidente de coche. Tenía 16 años y yo estaba en una reunión de la junta directiva cuando llamaron del hospital. No contesté el teléfono porque la fusión que estábamos discutiendo valía cientos de millones de dólares». Su voz se quebró ligeramente en la última frase, y Marcus vio su propio dolor reflejado en sus ojos. «Desde entonces, he pasado cada día intentando averiguar cómo hacer que eso signifique algo, cómo honrar su memoria de una manera que importe». Maya había dejado de observar palomas y ahora observaba a Victoria con la intensa atención que los niños reservan para los adultos que dicen cosas importantes. «¿Tu hijito fue al cielo como mi mamá?», preguntó con la franqueza que enorgulleció y aterrorizó a Marcus. Victoria finalmente perdió la compostura, y las lágrimas se derramaron al asentir. «Sí, cariño, lo hizo. Y creo que tal vez él y tu mamá ahora son amigos». La idea pareció consolar a Maya, quien asintió solemnemente y extendió la mano para acariciar la de Victoria con la bondad instintiva que Marcus esperaba que nunca perdiera. «Señor Thompson». «Marcus, quiero ayudar con la cirugía de Maya», dijo Victoria, con la voz más fuerte ahora que su secreto había salido a la luz. «No como caridad, sino como algo que necesito hacer, algo que David querría que hiciera». Marcus sintió la familiar oleada de orgullo y actitud defensiva que le invadía cada vez que alguien ofrecía ayuda y él no podía corresponder. «No necesitamos tu compasión», empezó. Pero Victoria lo interrumpió con un movimiento de cabeza. «No es compasión, es redención, tal vez. O simplemente la oportunidad de salvar a alguien cuando no pude salvar a la persona que más importaba». El peso de su confesión se instaló entre ellos como un puente que ninguno esperaba encontrar. Marcus miró a Maya, que escuchaba con la capacidad sobrenatural que tienen los niños para comprender las emociones de los adultos, incluso cuando no captaban el contexto completo. Pensó en Sara, en las promesas que había hecho de proteger a su hija pasara lo que pasara, en la aplastante realidad de los $180,000 que simplemente no tenía. Victoria Sterling le ofrecía una solución envuelta en su propio dolor. Y se encontró atrapado entre la gratitud y la terrible vulnerabilidad de aceptar ayuda de alguien cuyos motivos aún no entendía del todo. «¿Prejuicio?», preguntó finalmente. La pregunta abarcaba todo lo que no podía articular sobre la coincidencia, el momento oportuno y la extraña sensación de que su encuentro en el vuelo 2847 había sido orquestado por fuerzas ajenas al azar. La sonrisa de Victoria era triste pero genuina mientras miraba a Marcus y a Maya. Quizás porque a veces las personas que salvamos terminan salvándonos a nosotros. O quizás porque aprendí algo sobre la amabilidad de alguien con quien tu esposa trabajaba, y desde entonces he estado buscando la manera de devolver el favor. La revelación golpeó a Marcus como un rayo. Sara trabajaba con alguien que conocías. Su voz era apenas un susurro, y Victoria asintió lentamente. David pasó sus últimas semanas en la UCI pediátrica. En el Hospital Infantil Phoenix. Había una enfermera, Sara Thompson, que habló de su esposo, el paramédico, y de su pequeña, a quien le encantaba dibujar. Hizo que los últimos días de David fueran soportables de una manera que jamás podré compensar. El mundo se tambaleó alrededor de Marcus mientras todo encajaba.
Sara mencionaba constantemente a sus pacientes pediátricos, pero nunca había hablado de sus familias, nunca les había transmitido el peso de su dolor a él y a Maya. Nunca me habló de David, dijo Marcus, con la voz cargada de una emoción que no pudo contener. Nunca me habló de ti. La sonrisa de Victoria era comprensiva y triste. Te estaba protegiendo. Dijo que ya cargabas con suficiente tristeza por tu trabajo como para no añadir más, pero me prometió que si alguna vez le pasaba algo, querría que alguien los cuidara a ti y a Maya como ella cuidó de David. He intentado cumplir esa promesa desde entonces. Maya, que había estado siguiendo la conversación con la intensidad de una niña de 8 años, de repente se animó. Así que eres como la amiga de mamá. Eso significa que también eres nuestra amiga. Su lógica sencilla atravesó la complejidad del duelo y la obligación en los encuentros casuales, reduciéndolo todo a la conexión humana básica que los adultos a menudo olvidaban que era posible. Victoria rió entre lágrimas y Marcus sintió un alivio en el pecho que había estado oprimido durante 3 años. La conversación fue interrumpida por el regreso del Dr. Richardson, esta vez con los formularios de consentimiento quirúrgico y un cronograma que lo cambiaría todo. Podemos programar la cirugía de Maya para el próximo viernes, anunció, suponiendo que resolviéramos los problemas del seguro y el pago para el miércoles. Marcus sintió el peso familiar de las expectativas imposibles. Pero cuando miró a Victoria, ella ya estaba buscando su teléfono. Dr. Richardson, si pudiera hablar con su departamento de facturación, creo que podríamos resolver esos problemas mucho más rápido que el miércoles. Mientras Victoria se alejaba para hacer llamadas que cambiarían su futuro, Maya tomó su pequeña mano de la de Marcus. «Papá, ¿ya pasó lo de dar miedo?», preguntó con esa esperanza que le hacía doler el pecho. Marcus miró a su hija, la valiente e inocente Maya, que confiaba en que él lo arreglaría todo, incluso cuando no podía arreglar nada. Y luego a Victoria Sterling, que discutía con representantes de seguros con esa intensidad que sugería que estaba acostumbrada a ganar batallas importantes. «Creo que sí, cariño», dijo. Y por primera vez en meses, lo creyó. La cirugía tuvo lugar un jueves por la mañana de octubre, con Marcus paseando por la sala de espera mientras Victoria se sentaba tranquilamente a su lado, ambos mirando el reloj e intentando no imaginar los peores escenarios. Maya se había mostrado valiente durante el preoperatorio, charlando con las enfermeras y preguntándole al Dr. Richardson si podía reparar su corazón tan bien que pudiera volar como Superman. El equipo médico quedó fascinado por su resiliencia. Pero Marcus sabía que era la misma valentía que la había ayudado a superar la enfermedad y la muerte de Sara. La clase de fuerza que ningún niño de 8 años debería tener que desarrollar. 4 horas después del procedimiento, el Dr. Richardson apareció con una sonrisa que hizo que las rodillas de Marcus se doblaran de alivio. «Lo hizo de maravilla», anunció, y Marcus sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaban. Victoria lo abrazó con una naturalidad sorprendente. Y lloraron juntos en la sala de espera del hospital, mientras otras familias observaban con la comprensión que solo se logra al compartir los mismos miedos. Maya necesitaría semanas de recuperación y meses de seguimiento. Pero la crisis inmediata había pasado. Su corazón sería lo suficientemente fuerte como para llevarla adelante ante cualquier futuro que le aguardara. 6 meses después, Marcus se encontraba en el centro comunitario de Phoenix, dirigiéndose a una sala llena de padres solteros cuyos hijos necesitaban atención médica que no podían costear. El programa de apoyo familiar para primeros auxilios de la Fundación Sterling había crecido de la idea inicial de Victoria a una red nacional que ayudaba a familias como la suya a superar crisis médicas sin tener que elegir entre la bancarrota y la vida de sus hijos. Marcus se había convertido en el director del programa, utilizando su experiencia como paramédico y padre soltero para salvar la brecha entre la necesidad médica y la realidad financiera. No era la carrera que había planeado, pero sentía que era el trabajo que estaba destinado a hacer. Maya estaba sentada en la primera fila, con sus cicatrices quirúrgicas ocultas bajo un vestido amarillo brillante,
dibujando a las familias que la rodeaban con el talento artístico que había sobrevivido a todo lo demás. Su corazón era fuerte ahora, su energía inagotable, su futuro brillante con posibilidades que casi se habían perdido. Había empezado a llamar a Victoria tía Vicky con la fácil aceptación que los niños tenían de los adultos, que demostraban ser dignos de confianza. Victoria había abrazado el título honorífico, con una férrea protección, asistiendo a las obras de teatro escolares y a las fiestas de cumpleaños con la dedicación de una familia. El programa había ayudado a más de 200 familias en su primer año, conectando a los padres con recursos que desconocían y abogando por cambios sistémicos que evitarían que otros se enfrentaran a las mismas decisiones imposibles que Marcus. Cada éxito se sentía como una victoria para David y Sara, una forma de asegurar que sus muertes tuvieran un significado más allá del dolor. Victoria se había distanciado de las operaciones diarias en Sterling Pharmaceuticals para centrarse en la fundación, encontrando un propósito en el servicio directo que su éxito corporativo nunca le había proporcionado. Cuando Marcus terminó su presentación y las familias se dispersaron para contactar con trabajadores sociales y defensores médicos, Victoria se acercó con la sonrisa que se había vuelto familiar tras meses de trabajo conjunto. Sara estaría orgullosa, dijo simplemente, y Marcus asintió, sintiendo la verdad de maneras que no podría haber imaginado cuando se conocieron en el vuelo 2847. El último regalo de su esposa había sido presentarle a alguien que comprendía la pérdida lo suficiente como para transformarla en esperanza. Maya corrió hacia ellos, entonces, con su dibujo aferrado en sus pequeñas manos que ya no temblaban con la debilidad que la había marcado en sus primeros años. «Mira lo que hice», anunció, sosteniendo un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul brillante. Sobre ellas, dibujada con un lápiz más claro, había una cuarta figura con alas. «Somos tú, yo y la tía Vicky», le explicó a Marcus, señalando cada figura por turno. «Y esa es mamá», asegurándose de que todos nos encontráramos. Marcus miró el dibujo, luego a Victoria, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. La sencilla obra de Maya capturaba algo profundo sobre cómo el duelo podía convertirse en conexión. La pérdida podía convertirse en propósito y los desconocidos podían convertirse en familia a través de la alquimia de la experiencia compartida y la compasión mutua. La niña que casi había muerto ahora dibujaba imágenes de esperanza. Rodeada de personas que la amaban y apoyada por una comunidad que había crecido a partir de un encuentro casual a 11.200 metros de altura. Mientras salían juntos del centro comunitario, mamá saltaba entre ellos. Mientras charlaba sobre sus planes de convertirse en doctora y ayudar a otros niños con el corazón roto, Marcus reflexionó sobre las extrañas matemáticas del destino. Victoria Sterling había salvado la vida de su hija, pero al hacerlo, había salvado la suya. La última promesa de Sara, hecha a través del dolor de un desconocido, había creado una familia que ninguno esperaba, pero que todos necesitaban. A veces, las personas que salvamos nos salvan a nosotros. Y a veces, los viajes más importantes comienzan con el simple acto de ayudar a alguien que más lo necesita. El atardecer de Arizona teñía el cielo de tonos dorados y rosas mientras caminaban hacia el coche de Victoria. La risa de Maya resonaba en las paredes de hormigón del centro comunitario. Detrás de ellos, las familias apenas comenzaban conversaciones que cambiarían sus vidas. Los niños tenían segundas oportunidades que casi habían perdido, y los padres aprendían que no tenían que enfrentarse solos a decisiones imposibles. El vuelo 2847 se había programado como un viaje rutinario de Phoenix a Nueva York, pero se había convertido en algo mucho más significativo. El comienzo de una historia sobre cómo los desconocidos podían convertirse en familia, cómo la pérdida podía convertirse en un propósito y cómo, a veces, los rescates más importantes ocurrían después de que la crisis inmediata hubiera pasado.